Existen intermediarios en el ramo de la salud que pasan por el área financiera. Tales son las grandes empresas farmacéuticas que han adquirido un gran poder económico y social dado el crecimiento de la población y el desarrollo de la industria. Para el caso de México, se aprecia también una expansión del consumo y gasto en medicinas, sobresaliendo siempre los intereses del mercado ante la ausencia de un sistema de salud público de calidad para la población. ¿Cuál es la relación de las grandes farmacéuticas con la política pública de salud? ¿Qué implicaciones tiene para la vida y salud de las grandes mayorías del mundo? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, discutiremos un tema de importancia elemental, que son los problemas de las grandes corporaciones farmacéuticas y la salud pública. Para lo anterior están con nosotros Alenka Guzmán, ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de París III en la Sorbona, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en patentes en la industria farmacéutica en México. Doctora Alenka, gracias por estar con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Sí, muchas gracias por la invitación. Desde luego, esta es su casa. También está con nosotros Alfonso Dueñas. Él es médico cirujano por la UNAM con una estancia postdoctoral en la División de Investigaciones de Cáncer del Departamento de Biofísica Médica en la Universidad de Toronto, Canadá, y es además un reconocido investigador a nivel internacional, desarrollador del fármaco Transcript contra el cáncer cervicouterino. Bienvenido, Alfonso. Gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Es un placer. No, como ven todos los que nos siguen, tenemos un panel ahora sí ciertamente inmejorable. Creo que no podía haber mejor panelista para hablar de lo que vamos a hablar, que es precisamente la cuestión de los problemas de las corporaciones farmacéuticas y la salud pública. Y quiero comenzar diciendo que hay una noción en el ambiente general y seguramente la investigación de nuestros panelistas contribuye a esclarecer de que el negocio de la producción de fármacos muchas veces tiene como lógica subyacente la maximización de ganancias de los inversores y de las grandes corporaciones farmacéuticas en lugar de los intereses de las personas que necesitan medicamentos. Pero para esto vamos a hablar un poco sobre estas grandes corporaciones y quiero comenzar, doctora Alenka, preguntándole, ¿existe esto que se conoce como Big Pharma, como industria farmacéutica? ¿Qué es la gran industria farmacéutica? Bueno, pues son el conjunto de empresas de las grandes corporaciones farmacéuticas que pues tienen un poder oligopólico en el mercado global y que pues controlan grandes, digamos, el abastecimiento de los medicamentos, de los nuevos medicamentos y por tanto, pues de las ganancias, ¿no? Sí. Sí, un poco que, ¿cómo funciona? Quería preguntarle, doctora Alenka, ¿cómo funciona esta gran corporación? Usted, de alguna manera, menciona es especialista en patentes. ¿Es importante esta relación entre los patentes médicos y las grandes corporaciones financieras? ¿Hay una relación? Sí, claro. Lo que sucede es que el poder que les da a estas empresas es que invierten un porcentaje alto de sus ventas en la investigación y desarrollo. Entonces, empresas como Pfizer es de las más que invierten en investigación y desarrollo. Por ejemplo, más o menos invierte como el 16% de sus ventas en investigación y desarrollo. Y por lo tanto, pues están siempre en la búsqueda de nuevos tratamientos terapéuticos para las diferentes enfermedades y de acuerdo a la especialización que tienen. Y esto pues les da un poder monopólico de inicio porque las patentes les va a dar un periodo por lo menos de 20 años desde el momento en que solicitan
están protegidos y muchas veces estas empresas establecen otras estrategias porque dentro de la misma patente van a encontrar que tienen novedades, algunas otras cuestiones terapéuticas y extienden la vida de la patente. Y eso va a depender mucho de los países donde se ubiquen, porque, por ejemplo, países como Argentina, o Brasil son muy duros para la extensión de la patente, pero en países como México, pues hacen lo que quieren. Sí, en un rato volveremos a esto, sobre todo por la cuestión de México. Me interesa mucho esto último que acaba de decir. Y en ese sentido, doctor Alfonso, quería preguntarle quería hacerle la misma pregunta. ¿Existe ese gran oligopolio que se conoce como la gran industria farmacéutica o el Big Pharma? ¿Nos podría explicar cuáles son sus objetivos y sus dinámicas de funcionamiento? Sí, claro, con mucho gusto. Solamente mencionar que, no corregirte, mencionar que no es el problema de Big Pharma. Big Pharma no tiene problemas. El problema lo tenemos nosotros, los países, los ciudadanos del mundo, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, pues Big Pharma, como ya nos dijo la doctora Lenka, es un, es un poder económico, político y social, ¿sí? Mundial, que dictan políticas supranacionales, supranacionales. Y bueno, digamos, entre las las top 10 de Pfizer, Novartis, Astra, SmithKline, Eli Lilly. Entonces, estas compañías tienen el poder de secuestrar gobiernos, autoridades regulatorias, sociedades científicas, médicos, hacen lobbying en los congresos, ¿sí? Y si esto no fuera suficiente, tiene un enorme poder mediático. Y este enorme poder mediático lo despliegan de tal manera para que el mundo tenga una visión sobre esta entidad que se llama Big Pharma, de que realmente estamos en progreso, de que nos brindan la posibilidad de curarnos, de acceder a la salud. Y en realidad, como mencionó la doctora, estas grandes compañías, su meta no es la salud, su meta es el mercado, ganancias. Y la salud es el medio para lograrlo. Así resumiría cómo veo Big Pharma. Ahora, este poder mediático no es casualidad, ¿sí? Ah, como tú sabes, el dueño de Pfizer o el dueño de Novartis o el dueño de cualquier compañía no tiene un nombre, no es una persona. En realidad, los grandes fondos financieros de inversión, famoso BlackRock, Vanguard, etcétera, participan de manera muy importante, quizá en el 15-20% de todas las compañías de Big Pharma, ¿sí? Entonces, estos mismos fondos de inversión pues, participan en los grandes medios de comunicación tradicionales y electrónicos, incluyendo Facebook, Twitter, etcétera, X ahora. Entonces ya te imaginarás el poder mediático, ¿sí? Entonces ellos establecen, nos indican, no solamente a nosotros, a los gobiernos, inclusive a la OMS, ¿sí? El principal donante de la OMS
aparte de los países, es Bill Gates. Las grandes compañías farmacéuticas, Big Pharma, financia alrededor de 50 millones de dólares al año. Entonces, evidentemente, tienen una gran influencia. Sí, creo que lo que usted nos dice es muy grave en el sentido en que parece como un actor político independiente con una agenda propia que incide en decisiones mucho más allá que la propia soberanía que pueden tener algunos países. Y siguiendo en esta tesitura, doctora Lenga, le quería preguntar un poco, retomando lo anterior, estos grandes consorcios farmacéuticos, como nos han explicado, tienen poder político, pero le quería preguntar un poco sobre la situación en México, cómo funciona, sobre todo por cómo terminó su participación anterior, cuál es la relación entre las grandes farmacéuticas y México, cómo se da esta relación. Bueno, en México, las 10 empresas que tienen mayor importancia en el mercado nacional son transnacionales. O sea, las mexicanas están marginadas, o sea, son las que controlan el mercado. Pues por su valor, o sea, es decir, digamos, tienen los medicamentos de patente. Las nacionales van a tener los genéricos y entonces va a ser menor. Pero, por ejemplo, si comparamos con Argentina y con Brasil, Argentina tiene de las 10, 6 son argentinas, aunque estén las transnacionales, lo cual significa que se da un apoyo a las empresas nacionales. Y en Brasil son aproximadamente 4 las que tienen una gran importancia. Entonces, eh, por qué se ha dado esta situación? Lo importante es que en México no se han desarrollado, no hay política industrial. Por ejemplo, Brasil es un país que a nivel de constitución elevaron a la industria farmacéutica como estratégica a nivel constitucional. Aquí nos andamos peleando por otras cosas que en realidad, ¿eh? Más bien es pegarle a la parte institucional. Pero esto, ¿qué hizo? Que se preocuparan en invertir más, porque ellos tenían graves problemas de salud y tenían muchos casos de SIDA y tenían que tener el acceso a los antirretrovirales. Y ahí, ¿qué pasó? La población empezó a demandar al Estado por falta de medicamentos. Y esto primero empezó un ciudadano y después empezaron muchos. Y ahí fueron lecciones que aprendió muy bien el gobierno, que fue el primer periodo de Lula, y en donde ellos, bajo la presión de la ciudadanía, tuvieron que preocuparse por dar apoyo para el desarrollo de la industria farmacéutica y de la investigación y desarrollo. Entonces, esta es una cosa central. En México son pocas las empresas nacionales que realizan investigación y desarrollo. Y de las empresas transnacionales aquí eh, no hacen innovación, o sea, hacen estudios clínicos. Y los estudios clínicos les permiten saber para probar algún medicamento que está en desarrollo, pero no hacen la investigación y desarrollo, lo cual evita que México entre en ese andamiaje de la investigación y desarrollo y de la innovación. Entonces, tenemos un gran problema de escasez de medicamentos y estamos supeditados a las empresas transnacionales, pero además el mismo gobierno pone una serie de requisitos que evitan que los medicamentos a veces lleguen con tiempo. Fíjense, desde la
crisis de salud del H1N1, el gobierno de Calderón quitó el requisito de que una empresa extranjera pudiera tener una planta industrial para poder vender los productos farmacéuticos. Eso les vino como anillo al dedo, porque muchas empresas transnacionales se fueron del país y simplemente exportan. Y la presencia de esas transnacionales deja lecciones, digo, independientemente de que hay toda una situación de intereses y manejos, pero también hay aprendizajes que se tienen. Entonces, digamos, aquí podía haberse construido un centro de investigación. Por ejemplo, tenemos Irlanda, que es un país que fue seleccionado por las empresas transnacionales para desarrollar investigación y desarrollo. Y es un país que ha crecido. Es un país en donde el PIB per cápita se incrementó notablemente, pero aquí, desde el problema de salud, tenemos una baja inversión. Entonces, las empresas transnacionales, pues tienen una situación, digamos, favorable en el sentido de que ellos ya no necesitan producir todos los productos que pueden vender en el mercado. Y la situación es que hay productos novedosos que no se disponen fácilmente en el mercado porque son carísimos. Entonces, hace falta desarrollar capacidades nacionales para poder atender las necesidades de salud del pueblo mexicano, que además a nivel nacional, imagínense, teníamos 6,5 en el 2021 de gasto en salud con relación al PIB y en el 2023 se bajó a 2,7. Imagínense eso, cuando países como, ya no me voy a los industrializados, simplemente Argentina tiene 9%, Brasil tiene 9 y pico, y ya nos vamos a Estados Unidos, tiene 17,6. Entonces, y tenemos a una población que está malnutrida, que está mal pagada, que una serie de cosas, y pues que enferma. México es el país que tuvo el, cuando sacamos, estimamos la relación entre fallecidos, entre el número de contagiados, México es el que tuvo más índice de muertos en esa relación. Sí, creo que hablamos de un problema de salud pública muy importante. Sí, Y además lo que usted nos cuenta creo que es muy importante para entender que de alguna manera estamos a merced de las decisiones que toman las grandes corporaciones farmacéuticas como país y en ese sentido también el doctor Alfonso previamente lo dejó de forma muy contundente. Parece que los intereses de estas grandes corporaciones no es la salud, sino el mercado. Y también nos dejó el doctor Alfonso, que quería preguntarle, estas grandes farmacéuticas son un actor político importante con capacidad de agencia o con capacidad de presión propias. ¿Incide esta pregunta es un poco obvia, pero quería que se desarrollara un poco, estas grandes corporaciones farmacéuticas, ¿qué tanto inciden en las decisiones de salud pública a nivel internacional? Muy bien, mucho. La respuesta es mucho. Antes de ahondar en esta respuesta, quiero retomar un poco lo que comenta la doctora Alenka. Antes de este periodo neoliberal que vivió nuestro país, había industria farmacoquímica en México. ujú, ¿Sí? Es decir, los, las farmacéuticas nacionales, si bien nunca se han caracterizado por innovar, por lo menos producían sus productos e ingredientes activos, o sea, el polvito para hacer la tableta, la inyección, etcétera.
Ahora, en estos últimos, vamos, del 82 para acá, se abandonó por completo la industria nacional como una doctrina neoliberal, ¿sí? Y estamos sufriendo eso. Para superar esto, como dice la doctora, necesitamos una política de Estado, pero ya tenemos años hablando de la política de Estado y simplemente seguimos hablando. Desgraciadamente, pues uno no es el presidente o la presidenta, pero es clarísimo que se necesita una política de Estado en donde se le dé prioridad a la industria farmacéutica nacional. Así como tenemos esfuerzos, en mi opinión, muy favorables de tener independencia energética con la nacionalización parcial o la rectoría del Estado, la industria farmacéutica es vital, es como la alimentaria. Necesitamos energía, necesitamos alimentos, pero también necesitamos medicina. Entonces, si no damos pasos en este sentido, vamos a seguir quejándonos en los siguientes años. Espero que en estas nuevas administraciones se dé este anhelado paso. El otro aspecto que quiero resaltar es que esta falta de una visión nacionalista, como ha mencionado la doctora Alenka, pues es un terreno fértil para que Big Pharma actúe a sus anchas, ¿sí? Entonces, pero no es propio de México. Inclusive en Estados Unidos, que es un país, pues en principio muy poderoso económicamente y la cuna de la mayoría de las industrias farmacéuticas, aún allí la industria farmacéutica es la que dicta la política en términos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque tiene capturada la agencia reguladora, la FDA. La FDA es una de las agencias más pobremente evaluada por los ciudadanos de Estados Unidos. Parece un club de Toby. Los que trabajan en la FDA han trabajado en la industria y los de la industria se van a la FDA. Entonces, tienen, aunque parezca engañoso, tienen muy poca, y lo digo con todas sus letras, rigor científico en la aprobación de los medicamentos, sobre todo de los innovadores, y hablando específicamente de cáncer, por ejemplo, para aprobarlos, ¿sí? Con mayor razón en nuestro país, en donde COFEPRIS, pues básicamente y explícitamente lo dicen, aprueba. Si algo viene con aprobación de la FDA, prácticamente ni lo revisa, entra en automático, ¿sí? Entonces, la industria farmacéutica en México, pues hay la AMIF, que es la internacional, la representante, la Cámara Representante de la Internacional, y la NAFAM, la nacional. Entonces, la historia es la COFEPRIS prácticamente deja la puerta abierta a los internacionales, a Big Pharma, y no la deja abierta. Al contrario, a veces dificulta, ya no digamos la innovación, los mismos genéricos. Cantidad impresionante de medicamentos y de industria nacional esperando registro. Entonces, un factor fundamental para que mejoremos en este aspecto es que COFEPRIS tenga un papel fuerte, nacionalista, y que no sea, que facilite lo más que pueda la industria internacional, pero que facilite mucho más a la industria nacional y que forme sinergias con el Estado para favorecer
la innovación farmacéutica, que acompañe desde el inicio los esfuerzos de los investigadores, de las universidades, de los institutos, para que podamos cristalizar el tener medicinas innovadoras en México, que de otra manera son completamente inasequibles. Y por último, en este aspecto quiero enfatizar que es también muy, muy importante que haya una regulación, o por lo menos no caigamos en el juego de la industria farmacéutica internacional en que nos maneje en nuestra salud pública. Y voy a un caso muy concreto. Las grandes compañías farmacéuticas, junto con los medios de comunicación, nos venden que los medicamentos innovadores son absolutamente maravillosos, cuando no resisten un análisis certero de qué tanto beneficio tienen. Entonces, esto es un fenómeno complejo porque, como dice la doctora, lo que ha sucedido en Brasil, en Argentina, está sucediendo en México. Las personas, con justa razón, se amparan para obtener medicamentos. Y en el caso de, por ejemplo, de retrovirales y muchos otros medicamentos que son esenciales y que no necesariamente son tan caros, es fabuloso. El problema es que en este momento, y hablando del cáncer, si el Estado tuviera que proporcionar, que los 120 millones de mexicanos se ampararan para darles el medicamento de cáncer que quieren, vamos, el presupuesto total para salud no alcanzaría a cubrir ni el 5% de la demanda. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que hacer una evaluación absolutamente científica de qué se puede prescribir desde el punto de vista de salud pública. Pero el Estado no lo entiende y cada vez hay más pacientes que se amparan para recibir medicamentos de 100, 200,000, 300,000 pesos, cuando en realidad el beneficio que se obtiene es de quizá 15 días, un mes, 2 meses más de vida. Eso es algo muy, muy peligroso, que nadie hable de ello. Sí, muchas gracias. Creo que es una visión muy importante del papel de estas grandes corporaciones, el que nos ofrece doctor Alfonso, y creo que es muy esclarecedor. Y en ese sentido, doctora Lenka, quería preguntar, para ir cerrando un poco con el programa, que creo que es muy interesante difundir estas ideas, quería preguntar, sobre todo porque muchas de esas grandes corporaciones, por lo poco que he leído, que he tenido acceso, se han enfrentado en distintos países a, por ejemplo, procesos judiciales, demandas colectivas, donde la gente denuncia que muchas veces los medicamentos que se difunden no tienen las regulaciones que deberían tener. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿hay posibilidad de que se pueda revertir este modelo de negocios oligopólico en donde pues haya una mayor capacidad de la gente y de los países para regular la influencia de los oligopolios y de la gran obtención de ganancia por estas corporaciones? Bueno, o sea, ahí es la fortaleza institucional que tengan los países. Porque en el caso de México, por ejemplo, no les bastó a las empresas transnacionales tener dentro del Telecán y que ahora es Temec, la situación de tener la ley de monopolio, la ley de patentes, que tenía una vigencia de 20 años. No les bastó con eso, porque resulta que algunas empresas nacionales eh, pudieron, antes de que estuviera patentado,
desarrollar el producto. Les ganaron. En un caso de oftálmica, una empresa americana, y luego en otro caso de productos para mujeres de una empresa holandesa. Entonces, a partir de estas cosas, se dieron cuenta que en México se les podía imitar y se podían producir algunos de los medicamentos. Entonces, lo que hicieron fue que el permiso que se da para que un medicamento pueda salir al mercado, ahora está condicionado a ver si tiene patente o no tiene patente, lo cual es una alerta para la empresa transnacional si no ha hecho el trámite, ¿no? Y no puede pasar. Entonces, esa ya es una limitante más. ¿Sí? Entonces, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual se encuentra cooptado por las empresas transnacionales. Y hay una cosa que es bien interesante. Las empresas transnacionales no solamente van a tener este control económico, sino también van a absorber el conocimiento. Nosotros, digamos, nos paran porque están las leyes de patentes y extienden su control. Pero resulta que alguna empresa transnacional, por ejemplo Pfizer, puede hacer un concurso para la mejor tesis y le va a dar 20,000 pesos. Y resulta que lo novedoso de esa tesis después lo patentan. Y eso vale millones de dólares. Entonces, digamos, ahí hay una manera en que el conocimiento no va siendo útil para los mexicanos, porque el problema es que a veces hay tesis muy novedosas, pero resulta que no tenemos ni los empresarios ni la parte de gobierno que apoyen el desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí en la Guamistapalapa hubo el caso de una egresada de biotecnología que desarrolló un medicamento por una circunstancia familiar que tenía que atender a su hijo que no lo atendían y ella fue la que desarrolló el medicamento y resultó exitoso. Trató de ver, tocar puertas para que se desarrollara el producto aquí y fue una empresa inglesa la que abrió las puertas y allá se desarrolló el producto. Entonces, sí, las empresas transnacionales tienen mucho poder, pero digamos, eso también nos demuestra que hay una debilidad institucional y no hay políticas públicas que estén encaminadas. Uno, para desarrollar para tener una política industrial para el sector farmacéutico. Dos, para desarrollar capacidades de investigación y desarrollo de los egresados y que puedan incorporarse para poder desarrollar estos productos locales, porque al final de cuentas eso podría dar la posibilidad de que el PIB del sector se incrementara y del país también, ¿sí? Sí, que ha sido muy interesante esta participación, sobre todo en esta fortaleza de las grandes transnacionales contra la debilidad de las instituciones nacionales. Me parece ejemplar cómo se ha explicado y quería terminar, doctor Alfonso Dueñas, preguntándole si hay posibilidad, es posible pensar otro modelo de producción de fármacos, cuál es el límite de las grandes corporaciones farmacéuticas. ¿Es posible que se pueda resolver el problema de la gente que necesita estos medicamentos? Bueno, evidentemente no hay soluciones fáciles a los problemas complejos, pero yo insisto y quiero reforzar lo que comenta la doctora Lenka. Yo creo que uno de los aspectos de la economía en donde tenemos el mayor déficit comercial, de la balanza comercial, es en el de investigación. ¿Sí? Y me centro en el área de biomedicina. Yo te puedo
asegurar, aunque no tengo los datos, de que más del 95% del dinero público que otorga CONACYT y cualquier otra institución para hacer investigación en biomedicina se gasta en comprar equipos y reactivos. ¿De dónde crees que vienen esos equipos y reactivos? De Estados Unidos y de Europa, ¿sí? Entonces, es una balanza comercial completamente negativa. ¿Por qué? Porque ni siquiera en México tenemos compañías que produzcan reactivos para investigación y equipo, ¿sí? Y si a esto le agregas la falta de una política para hacer investigación que se llegue a aplicar, desarrollo biotecnológico, estamos perdidos. Entonces, hoy por hoy, la presencia y la influencia de Big Pharma es una realidad y no se puede borrar de la noche a la mañana. Se necesita una visión integral, se necesita un Estado fuerte que contrarreste de la manera más efectiva, sin pelearse, de la manera más efectiva, razonada, para poder salir un poco de este embrollo, ¿sí? Sin eso, estos esfuerzos son en vano. Ahora, en un sentido muy utópico, y que se ha propuesto inclusive, si te pones a pensar, es perfectamente, o sea, el comercio, el mercado es un fenómeno normal, necesario para la vida, ¿sí? Hay un mercado de coches, de celulares, de electrodomésticos, de casas, etcétera. Y está perfecto, está sujeto a la ley de la demanda, ¿sí? Pero la medicina, la salud, no es, no es una mercancía. La salud es un derecho humano y es responsabilidad del Estado proporcionar, o mejor dicho, proveer de salud pública, política de salud pública, medicamentos, hospitales, etcétera, a la población. Entonces, una medicina no puede estar sujeta al mercado. Entonces, claro, insisto, es utópico, pero imagínate un mundo en donde, ok, que siga habiendo patentes para televisores, equipos, etcétera, pero que no haya patentes para las medicinas, en donde cada estado investigue, desarrolle y ponga la tecnología a disposición de todos los países. Se rompería de manera radical esta tendencia que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, claro, en este momento, Big Pharma se beneficia de un mundo unipolar, ¿sí? Pero si vemos que el mundo va hacia una situación multipolar, probablemente vayamos a mejorar. Quizá no haya una Big Pharma, pero haya 3 o 4 Big Pharma pequeñas y ya de entrada se rompe el gran monopolio. Sí, sí, me parece que ha sido un programa muy pedagógico en donde he aprendido mucho y seguramente los que siguen el programa también aprenderán mucho sobre la situación de la medicina y de la producción de medicamentos y el oligopolio tan gigantesco que se encuentra detrás de ello. No sé si doctora Lenka quiere Pero decir algo. te quería decir un dato. Sí, sí, En adelante. 2018, las 20 empresas más poderosas controlaron el 67% del mercado biofarmacéutico mundial. Es O obsceno. sea, estás hablando de todos los países Sí, y sí. donde 5 empresas
Pfizer, Roche, Novartis, Johnson Johnson y Merck, cada una tuvo el 5% del Sí, sí, mercado mundial, ¿no? sí, Después viene Sanofi y bueno, otras, pero entonces eso te da una idea. Esto estoy hablando del 2018, cuando viene la pandemia, bueno, pues está ahí la vacuna de Pfizer, ¿te imaginas? sí, sí, Y sí, pues, luego, cuando se ven las ganancias que se tienen, o sea, de acuerdo a datos de Estados Unidos, las empresas pueden invertir 15% de sus ventas y, y recuperan, pero tienen 26% de ganancias netas. sí, Las sí. empresas, entonces, se hacen muy fuertes y en efecto, como tú dices, son los grandes cabilderos en Estados Unidos y cuando se firmó el TEMEC, eh, estas empresas fueron decisivas para los acuerdos que se tomaron, porque ahora para los biogenéricos, lo que pidieron y fue aceptado, y ya fue en el gobierno anterior, de que las empresas farmacéuticas pidieron que para hacer genéricos, biogenéricos, los mexicanos tenían que repetir todo la investigación. Imagínense. Sí, me parece que hemos empezado con un programa de farmacéuticas y estamos ahora en un programa de economía, ¿no? Por estas grandes farmacéuticas que reproducen las desigualdades de otras ramas de la producción donde los oligopolios tienden a centralizar y a concentrar el capital. Creo que también es un mismo mecanismo, doctor Alfonso, creo que también Y tiene algo en el quiero tintero. hacer dos puntualizaciones Sí, sí. sobre estos comentarios de la doctora Alenka. Es cierto que Big Pharma destina un 14-16% a lo que llaman ID, investigación y desarrollo. Pero esto es realmente un engaño. O sea, sí lo hacen, el 16% se va para allá, pero la mayor parte de ese 16% no se va al laboratorio a investigar, se va a la publicidad, A la publicidad. se Al va a la marketing. publicidad. La innovación que hacen realmente es muy, muy poca. Ahora lo que hacen es hacer una cosa, hacer un fenómeno que se llama Me Too, o sea, yo también. Hay una droga nueva y hay 20 drogas parecidas, pero nunca se comparan entre ellas, ¿sí? Y el otro aspecto muy importante que es vergonzoso, lo de los biotecnológicos o biogenéricos. Los biogenéricos son, pues, productos producidos por seres vivos, son productos grandotes, muy complejos, ¿sí? Es cierto, son muy complejos. Pero fíjense, perdón, hace, antes del 2000, cuando todavía no vencían las patentes de los primeros biotecnológicos como la insulina, la interferón, la hormona de crecimiento, ¿sí? La Big Pharma le exigía a la FDA y a la EMEA que no pusiera reglas tan estrictas para aprobarlos, porque a veces tienen que cambiar de sede, hacer algunos cambios en el proceso, y la FDA les exigía que repitieran muchas de las pruebas. Entonces se peleaban a muerte para que les bajaran los requisitos. ¿Eh? Ahora que ya vencieron las patentes de los primeros y están venciendo las patentes de los productos biotecnológicos nuevos y más caros, ahora hacen exactamente lo contrario. Le exigen a la FDA que incremente o que haga más astringente la revisión. ¿Para qué? Para mantener fuera a la competencia. A Y han los sido, followers. y han sido tan cínicos que han ido a los congresos de todos los países. Aquí me tocó a mí personalmente estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados,
en donde venían expertos a explicarles a los diputados la necesidad de ser tan extremadamente riguroso por la salud de los pacientes. ¿Para qué? Para que no hubiera competencia local en los países. Y aún así había científicos mexicanos a favor de esto. Una vergüenza. Con eso termino, estoy enojado. Una vergüenza. Sí, creo que este programa da para mucho más y también es de alguna manera serio y hay que tomárselo en serio y hay que manifestarse en contra del poder tan grande que tienen estas farmacéuticas. Ojalá en alguna ocasión venidera podamos volver a hacer este panel, invitar de nuevo para continuar hablando precisamente sobre esta problemática. Por obvio de tiempo, creo que tenemos que terminar la transmisión en este momento, pero de igual manera agradezco de nuevo profundamente la presencia de la doctora Lenca, la presencia del doctor Alfonso. Agradezco la sintonización de todos los que nos ven en Lo Marginal en el Centro todos los miércoles a las 9 p.m. y desde luego los invitamos a vernos en otras ocasiones en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias y buenas noches.